Listo, entonces el tercer punto, pues estamos en la reunión. Y por último, tenemos las indicaciones de cuándo enviar la actividad y a qué correo, listo. Les recuerdo que solamente es fotos de la actividad resuelta, ¿sí? Para que no envíen fotos de lo que transcriben, solamente de la actividad resuelta. Listo, les repito que eso no quiere decir que usted no va a transcribir, claro que sí, lo va a hacer. Listo, entonces tenemos aquí. Lee con mucha atención la siguiente información. El Instituto Nacional de Salud, o INS, es una entidad gubernamental que se encarga del seguimiento de diversas enfermedades que afectan al país. Actualmente se encuentra llevando un estudio estadístico del avance diario del COVID-19 en Colombia. La siguiente tabla muestra el informe presentado por el INS sobre la situación actual del coronavirus en el departamento del Valle del Cauca, ¿sí? Que es la tabla del lado derecho. ¿Sí? Mire que ahí muestran casos nuevos, esto fue hasta el día de ayer, casos totales, recuperados y fallecidos. ¿Listo? Y la cantidad de confirmados en 8 departamentos. Mire que tenemos la tabla de la parte izquierda, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 departamentos y aquí tenemos la cantidad de confirmados como positivos de coronavirus. ¿Listo? En ese departamento. En Antioquia hay 474, en Caldas hay 100, en Chocó hay 28, en Quindío hay 71, en Tolima hay 130, etcétera. ¿Listo? Luego encontramos, dice, hasta la fecha 11 de mayo del 2020, en el mundo se registran, bueno, ahí no lo voy a decir porque esa es una de las preguntas, y eso usted lo debe hacer. Hay esta cantidad de casos confirmados, hay una cantidad de fallecidos y una cantidad de recuperados. Generalmente estos datos se representan en una gráfica como la que verán a continuación, ¿listo? Entonces allí van a encontrar una gráfica, tenemos esta gráfica, ¿listo? Mire que ahí se va observando el avance del coronavirus desde el primer confirmado en el mundo, ¿listo? Bueno, entonces a raíz de esa información ustedes deben hacer lo siguiente, ¿listo? Son 1, 2, 5, 6, son 7 puntos, ¿listo? Primer punto, deben elaborar un diagrama de barras, que ya lo trabajamos en clase, ¿se acuerdan? Hicieron una actividad, pero con la información de la tabla de departamento, es decir, van a hacer un diagrama de barras con esta tabla, ¿listo? Con la tabla de departamentos. Luego van a hacer un pictograma, pero con la tabla del lado derecho, que es esta, ¿listo? Pero teniendo en cuenta la información que yo escribo aquí, que son 836 casos activos, son 393 recuperados y 76 fallecidos, ¿listo? Y aquí recuerden que el pictograma maneja una imagen, ¿cierto? Una figurita. La figurita va a tener un equivalente al 50. ¿Listo? Ahorita voy a explicar eso. El 3, bueno, escribe en letras la cantidad de... ¿Se acuerdan que ahorita habían unos números y que yo no los leí porque usted eso es parte de la actividad? Eso es lo que usted debe hacer en el tercer punto. Debe escribir en letras, que fue la actividad de la semana pasada, la que están entregando desde ayer. Deben escribir en letras esos números, esas cantidades. Esta cantidad que va a encontrar aquí. Se la voy a resaltar. Estas cantidades, esta cantidad con esta otra de acá, deben escribirla en letras. Esto cosa que ustedes ya lo vimos en clase de matemáticas. Cuarto, según el diagrama de barras que construiste en el primer punto, ¿cuál de los 8 departamentos es el más afectado por el coronavirus? ¿Listo? O sea, simplemente después de construir el diagrama ya puede responder la pregunta 4. Bueno, en la pregunta 5, la siguiente tabla muestra información de casos confirmados en algunos países del mundo. Mira que aquí tenemos un total de confirmados hasta el día de ayer, ¿no? Obviamente esto hoy ya aumentó, pero esto fue hasta el día de ayer. Y tenemos unos países en el cual también muestran la cantidad de confirmados que tienen en cada uno. Entonces con esta tabla debe responder los puntos A, B, C, D y E. Aquí, ¿qué vamos a trabajar? Pues lo que vimos ayer en matemáticas. ¿Qué vimos ayer en matemáticas? Sumas y restas. ¿Listo? Porque mira la primera pregunta. ¿Cuánto suman los casos confirmados de España, que es España, Francia y Brasil? ¿Cuánto suman los casos confirmados de Irán, Alemania y Turquía? ¿Cuál es la diferencia? ¿Se acuerdan qué operación es diferencia? La resta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el total de confirmados y Estados Unidos? Al sumar todos los datos desde Estados Unidos hasta Irán, o sea, todos estos datos, ¿cuánto faltará para llegar al total de confirmados? Entonces deben primero sumar y después restar. ¿Listo? ¿Por cuánto supera Estados Unidos a Alemania? Entonces deben hacer una resta entre Estados Unidos y Alemania. ¿Listo?
6. Si para calcular el total de casos activos de coronavirus, al total de confirmados se le resta los recuperados y los fallecidos, ¿cuántos casos activos hay en el mundo actualmente? Entonces lo que deben hacer es, a esta total de confirmados, le deben restar los fallecidos y los recuperados. Esa información no la puse allí, después se las voy a mandar con sus directores de grupo para que puedan responder el punto 6. ¿Listo? Esa parte se me faltó. Y en el último punto, pues aquí vamos a evaluar la parte de geometría. Según la gráfica que se muestra en la información, responde, ¿qué tipo de ángulo forma la línea amarilla? ¿De cuál gráfica estamos hablando? Estamos hablando de esta gráfica de acá. Deben decir qué tipo de ángulo está formando esta línea amarilla que está acá. ¿Se acuerdan que era agudo, recto, obtuso y llano? Usted me debe decir qué tipo de ángulo es. Y en el último punto, cuando se habla de aplanar la curva, yo creo que ustedes o sus papás han visto muchos, dice que aplanar la curva, se refiere a que la línea amarilla de la gráfica quede paralela o perpendicular a la línea. ¿Recuerdan que ya vimos lo de paralelismo y perpendicularismo? Bien, entonces, eso es lo que van a trabajar. Bien, aquí estoy evaluando o estoy integrando las 3 asignaturas en un solo trabajo. ¿Listo? Por eso se llama secuencia. ¿Listo? La secuencia es un trabajo que recoge todo lo que se ha visto en el periodo o una parte de ello. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿ahora qué pretendo hacer yo? Voy a dar una explicación breve sobre cómo se hace un análisis estadístico tal como está allí. ¿Listo? Entonces, pulgar arriba a los que ya están viendo el tablero, por favor. Perfecto. Listo, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a leer lo que está aquí y vamos a ir resolviendo cada uno de los puntos que vamos a encontrar después, ¿listo? Eso es hacer un análisis estadístico, ¿de acuerdo? Dice, Andrea y Felipe hicieron una encuesta sobre los lugares, bueno, ahí me comí una U, sobre los lugares del mundo que prefieren conocer las personas. ¿Listo? Y aquí encontramos la tabla, encontramos varios lugares, ¿no? Egipto, África, Cuba, Oriente Medio, San Andrés u otro lugar. Y cada uno de ellos tiene una cantidad de personas, 43, 14, 46, 25, 14 y 23. 43 prefieren ir a Egipto, 14 prefieren ir a África, 46 a Cuba, etcétera. ¿Listo? Bien, entonces con esta información vamos a responder lo que está aquí. Primer punto, construye un diagrama de barras. Segundo punto, construye un pictograma teniendo en cuenta que el valor de la imagen es equivalente a 10. ¿Cuál imagen? Pues ahorita la vamos a dibujar. Recuerden que la imagen debe ser un dibujito que ustedes prefieran, pero todos los dibujitos deben ser iguales. ¿Listo? C. ¿Cuál es el total de personas encuestadas? D. ¿Cuál es el lugar al que más prefieren conocer las personas? Y E. ¿Cuál es el lugar al que menos prefieren conocer las personas? ¿Listo? Entonces vamos a hacer un pequeño análisis estadístico a esta información. Entonces, como primer punto, vamos a tener que construir un diagrama de barras. ¿Listo? Entonces vamos a darle solución y vamos a responder. Entonces, punto A. ¿Listo? Construye un diagrama de barras. Entonces, tengamos en cuenta lo siguiente para el diagrama de barras. Ustedes deben hacer 2 líneas, ¿se acuerdan? Deben hacer una línea vertical y deben hacer una línea horizontal, que quede de esta manera. Esto es lo primero que ustedes deben hacer para construir el diagrama de barras. ¿Listo? Recuerden que el tamaño de la línea vertical lo determina la cantidad que está aquí. ¿Listo? Por ejemplo, miren, si vemos estos datos, que es 43, 14, 46, 25, 14 y 23, podemos determinar hasta dónde podemos llegar, ¿cierto? Entonces, voy a hacer una pregunta por aquí. A ver. A ver, ojalá me alcance el tiempo.
Ya voy a preguntarle a alguien una cosita, no se preocupen. Ok, bueno, no activó. Pero bueno, listo, entonces, si observamos la tabla, vemos que el mayor de los datos, ¿cuál es? 46, ¿cierto? Significa que nuestra línea vertical va a llegar ¿hasta dónde? Hasta el 50. ¿Listo? Va a llegar hasta el 50. ¿Listo? Recuerden que estos puntos de acá, estos números que van a escribir acá, los pueden hacer de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4, de 5 en 5, de 6 en 6, etcétera. ¿Listo? Ustedes los pueden hacer a cualquier escala. Entonces, como aquí llega hasta 50, yo lo voy a hacer de, pongámoslo de 10 en 10. ¿Listo? Yo lo voy a hacer de 10 en 10. 10. Vamos a ver si coincide. 20. 30. Ese 3 me quedó feo. Y 40. ¿Listo? Entonces ya tenemos nuestra línea vertical. Ahora vamos con la parte horizontal. ¿Se acuerdan que yo les dije que podíamos escoger una letra para simbolizarlo y no escribir la palabra completa? Entonces vamos a escoger una letra aquí. Para Egipto, pues obviamente vamos a seleccionar la letra E. Para África, la letra A. Para Cuba, la letra C. Para Oriente Medio, la letra O. Para San Andrés, la letra S. Y para otro lugar, como ya está la O, entonces pongamos la L. ¿Listo? Entonces tenemos E, A, C, O, S, L. ¿Listo? Cada letra va a simbolizar la palabra que está aquí. Entonces vamos a escribirla en la parte horizontal. Egipto. ¿Listo? A de África. C de Cuba. O de Oriente Medio. S. San Andrés. Y L de otro lugar. ¿Son 6? Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a ver si están los 6. Sí. ¿Listo? Entonces ya hemos construido aquí nuestras bases para poder hacer las barras. ¿Listo? Entonces vamos a hacer las barras. ¿Qué debemos tener en cuenta para las barras? La cantidad hasta donde llego. Venga, yo hago una cosa antes. Voy a trasladar esta gráfica acá para no tener que subir y bajar cada ratico. ¿Listo? Ok. Listo. Ahora sí. Bien. Entonces voy a poner escribirla aquí para poder tenerla como referencia. Ahora sí, vamos entonces a hacer nuestras barras. ¿Listo? Entonces, Egipto. Egipto llega hasta 43. Quiere decir que a la hora de hacer nuestra barra, como vamos de 5 en 5, no aparece el 43, pero sí sabemos que está un poquito más arriba del 40, ¿cierto? Un poquitico nomás. Miren, ahí está nuestra barra con el 43. ¿Listo? Mire que aquí en la línea vertical no tenemos el número 43, pero sí podemos simbolizar que la barra supera por 40 en 3 unidades para llegar al 43. ¿Listo? Vamos con África, que es 14. El 14 tampoco está, entonces lo vamos a hacer un poquito más arriba del 10. ¿Listo? Más o menos. Como ustedes tienen cuadernos cuadriculados, les queda un poquito más fácil. Cuba tiene 46, entonces vamos a hacer la barra hasta el 46, pero el 46 no está. Entonces sí sé que va a ser un poquito más arriba de lo que hice a Egipto, o sea, más o menos aquí. ¿Listo? Oriente Medio, 25. Entonces ese va a estar, superar al 20, más o menos por aquí. ¿Listo? Más o menos, no tengo un cálculo exacto, pero es más o menos. ¿Listo? San Andrés también tiene 14, entonces es un diagrama. A mí me faltó una letra. Es un diagrama, es una barra de la misma altura que hicimos a África. ¿Listo? Y nos había faltado una letrica que era otro lugar. Y ese llega hasta ¿dónde? Hasta el 23. Entonces vamos a hacerla
que supere un poquitico al 20, pero que tampoco llegue a tocar la otra. ¿Listo? Listo, niños, entonces de esta manera hemos construido un diagrama de barras, pero ¿qué nos falta? Ojo que en muchos diagramas vi unos errores. ¿Cuál fue el error? Que los diagramas deben tener nombres, ¿sí? Por ejemplo, la línea horizontal, ¿cómo se le llama? Lugar, ¿sí? Estamos escribiendo los lugares. ¿Listo? La línea vertical, ¿cómo se llama? Se llama número de personas. O también le podemos llamar ¿cómo? Frecuencia. ¿Recuerdan? Y el diagrama debe tener un título. ¿Cuál es el título? Pues podemos ponerle el nombre de la encuesta. ¿Cuál fue la encuesta? Lugares del mundo preferidos, podemos ponerle. Vamos a ponerle un título aquí. Lugares preferidos. ¿Listo? Esos son los elementos que debe tener todo diagrama de barras. Si usted no escribe esos títulos, pues obviamente su diagrama estará incompleto. Por eso muchos, aunque hicieron el diagrama, les bajé unas décimas porque no estaban con los nombres. ¿Listo? Por eso fue que de pronto no sacaron el 5 que querían. ¿Listo, chicos? Entonces aquí hemos construido el diagrama de barras con la información de la tabla. Y hemos hecho el punto número 1, o sea, la A. Listo, vamos con la B. Para la B nos dice, construye un pictograma teniendo en cuenta que el valor de la imagen es equivalente a 10. ¿Listo? Entonces voy a volver a bajar esta tablita para poder tenerla como referencia, para no estar arriba y abajo. Por acá tengo mi dibujo. ¿Listo? Listo, ok. Voy a hacerlo por aquí. Listo, ese va a ser mi dibujo. Mi dibujo va a ser equivalente a 10. ¿Listo? Entonces, para hacer el pictograma, ¿qué necesitamos? Pues primero que todo vamos a escribir los nombres, ¿cierto? ¿Cuáles son? Egipto, África, Cuba, Oriente Medio, San Andrés y otro lugar. ¿Listo? Ya tengo entonces mis nombres. Ahora vamos a hacerle el cuadrito que debemos hacerle. ¿Listo? Vamos a hacer el cuadrito a África. Vamos a hacer el cuadrito a Cuba. Y vamos a hacerle a los demás. ¿Listo? Que ya tenemos aquí nuestra base para hacer el pictograma. Recuerden que la imagen, según mi ejercicio, tiene un equivalente a ¿qué? A 10. ¿Cierto? Mi dibujito tiene un equivalente a 10. ¿Listo? Entonces quiere decir que un dibujito que yo escriba será 10. ¿Listo? Aquí vamos a tener un problema que luego les voy a aclarar porque también lo van a encontrar cuando empiecen a hacer lo de la secuencia. Por ejemplo, Egipto tiene 43, ¿cierto? Tiene 43 personas. Pero cada dibujito me vale 10, entonces empezamos. 10, 20, 30 y 40. ¿Listo? Pero no tengo un dibujito que simbolice el 3. La clase pasada les dije que podían dividir el dibujo en dos partes, ¿cierto? Pero si yo divido el muñequito en dos, cada parte simbolizaría ¿qué? 5, pero tampoco me alcanzaría, no puedo simbolizar el 3. Entonces, por eso ahí, si ustedes vuelven a leer el documento, la segunda parte dice
un pictograma aproximado. ¿Listo? Por eso yo puse en el segundo punto, un pictograma aproximado. Quiere decir que estos 4 dibujitos que yo hice aquí es un aproximado ¿a qué? Al 43. ¿Listo? Es decir, no puedo hacer el 43. Pero entonces lo vamos a hacer aproximado. Eso no quiere decir que el pictograma esté malo, les vaya a quedar mal o nada de eso. No, para nada. ¿Listo? Solamente que lo estamos haciendo aproximado. ¿Listo? Vamos entonces con África. Para África son 14. Entonces ya sabemos que un dibujito vale 10. Ya tenemos aquí 10. Pero tenemos el mismo problema que el anterior. No va a haber un dibujito que equivalga a 4. Entonces, ¿qué me toca hacer? Pues simplemente aproximarlo y decir que ese solo dibujito es aproximadamente, ¿qué? 14. ¿Listo? Cuba tiene 46. Entonces, vuelvo y aproximo. 10, 20, 30 y 40. Si hago otro dibujito, me van a quedar 50. ¿Sí? Entonces tenemos dos opciones. Dejarlo así, con 4 dibujitos que se aproxime a 46, o podemos hacer un quinto dibujito que se aproxime a 50, ¿sí? Porque 46 está más cerca de 50 que 43, ¿cierto? ¿Sí? De 43 a 50, ¿cuántas unidades hay? Hay 7, ¿cierto? 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50. Pero si comparamos el 46 con el 50, tenemos 47, 48, 49, 50, ¿sí ven? Está más cerca el 46 que el 43 del 50. Entonces aquí sí me da permiso, por decirlo así, de hacer 5 dibujitos. ¿Listo? Que se aproxime a 46. Vamos entonces con Oriente Medio. 25. Entonces tenemos aquí 10, 20. Y aquí sí podemos hacer la mitad del dibujo. ¿Por qué? Porque 2 ya son 20. Y medio dibujito genera ¿qué? El 5. Entonces podemos entonces hacer la mitad de otro dibujito. Bueno, yo aquí no tengo herramientas para dividir la imagen. Entonces lo voy a hacer de la siguiente manera. ¿Listo? Ahí más o menos se entiende, ¿listo? Ahí está. ¿Listo? Tenemos entonces 10, 20 y la mitad de un dibujito, 25. Volvemos entonces a San Andrés, que tiene 14. Entonces, ¿se acuerdan que hicimos para África un dibujito que simbolizaba el 14? Entonces, aquí en San Andrés podemos hacer exactamente lo mismo. Un solo dibujito que simbolice el 14. Y para otro lugar, que es el 23, entonces decimos 10. Otro dibujito son 20. Y recuerden que no tenemos el 3, ¿cierto? Entonces lo dejamos ahí en 2 dibujitos, que es lo que se me aproxima a 23. Y aquí está resuelto el punto 2, que es el pictograma, ¿listo? Esto debe quedarme aquí. ¿Sí? Recuerden que en el pictograma debe ir indicado cuál es el equivalente que utilizó. Yo utilicé ese dibujito y que equivale a 10. ¿Listo? Entonces aquí hemos resuelto 2 puntos. El punto A y el punto B. ¿Listo? Ya los otros 3 puntos pues son un poco más fáciles porque ya simplemente hemos hecho la parte más compleja, que es los diagramas y el pictograma. Ya las otras 3 son simplemente de análisis, de visualizar la información que tengo. Entonces, por ejemplo, la pregunta se dice, ¿cuál es el total de personas encuestadas? ¿Listo? Vamos entonces a responderlo. Ok. A ver, yo veo quién me puede responder. Carlos. Carlos, no toques el audio porque yo lo activo y si lo tocas lo desactivas y ya no te lo puedo. Ah, bueno, voy a hacer otra persona.
A ver, a ver. No, preguntes así, esto del Listo. taller. Michael, Pregúntale. Sí, dime, Michael. O sea, profe, referente a lo del taller, profe, Dime. espérate. Hola, profesora, habla con la mamá de Mike. Buenas tardes, cuéntame. Con lo referente a lo del taller, eso se elabora con lo que dice al principio, ¿cierto? Correcto. Ah, ok, listo, gracias. Ok. Michael, sí, vamos a sumar, ¿listo? Porque pues vamos a responder la pregunta C, que es el total, ¿listo? Entonces vamos a sumar sí, estos valores de acá, ¿vale? sí. Entonces, te invito a que a que hagas la suma en una hojita aparte. Bueno, señor. Dale, dale. No me vas a desactivar el audio todavía. No. Ya. A ver cuánto le da a Michael. TikTok, 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 TikTok. ¿Listo, Michael? ¿Cuánto te dio? Tengo que... Espere. 43 más 14 más 46 más 25 más 14 más 23. Espere, profe. Dale, dale, no te preocupes. Ah, bueno. Espere, profe. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Entonces, ¿cuánto te dio? 165. Correcto, listo. Entonces, el total de personas que fueron encuestadas fue 165. correcto, listo. Eso, gracias, Michael. Bueno, señor. Bueno, vamos con la D. ¿Cuál es el lugar que más prefieren conocer las personas? Vamos a ver. A ver, alguien más. Ya le voy a dar la palabra, tranquilos. A ver quién se me activa primero. Tatiana. Ah, lo desactivaste. Listo. Listo. Recuerden que no pueden tocar el audio. Yo lo activo y lo desactivo desde aquí. Listo, a ver, a ver. José, Hola, profe. ¿cómo vas? Bien. Bueno, José, ¿cuál es la respuesta a la pregunta de cuál es el lugar que más prefiere? Es Cuba. Correcto. Muy bien. José, es cierto que lo podemos determinar mirando la tabla o el diagrama, ¿cierto? Sí, señor. Mira que el diagrama es la barra que está más alta. Esa es Cuba. Y en la tabla también es el número que está más alto. Entonces tenemos dos formas de visualizar la información. ¿Listo? Muy bien, José. Gracias. ¿Apago mi audio? Porfa. Listo, y vamos con la última pregunta. Vamos a ver.
¿Quién sale el paredón? Hola, Santiago. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Santiago. Te voy a hacer la pregunta número E, la del punto E, pero ya nos van a sacar en menos de un minuto, entonces vamos a pausar y cuando volvamos te pregunto, ¿listo? Bueno, señor. Entonces, ahorita que nos saquen un análisis estadístico de la información, ¿listo? Partimos a través de una tabla y a raíz de ella respondemos o elaboramos una serie de preguntas. Eso es hacer un análisis estadístico, que es básicamente lo que ustedes van a hacer en la secuencia, ¿sí? Un análisis estadístico, sino que le vamos a agregar preguntitas que tengan que ver con los temas de matemáticas y los temas de geometría, ¿cierto? Ya les mostré ahorita el documento, igual ustedes lo tienen, lo pueden volver a leer y ahí está que algunas preguntas hacen referencia a geometría y otras hacen referencia a matemáticas. Y estadística, pues obviamente con los gráficos. Entonces, ese es el trabajo de ustedes. De todas maneras, voy a volver a dar un repaso, voy a volver a explicar de pronto para las personas que llegaron tarde. De todas maneras, saben que la clase pues es grabada. Yo, en el tiempo que tenga disponible, yo les estaré enviando el video cuando ya esté subido a YouTube. ¿Listo? Entonces, lo primero que deben hacer es observar bien la información. Con esta información es que ustedes van a responder las preguntas que van a encontrar al final. ¿Listo? Profe, esta información, ¿dónde la escribo? Pues la escribe o en matemáticas, o en estadística, o en geometría. En los tres, no. En uno solo. En cualquiera de ellos tres. ¿Listo? No que me vayan a enviar fotos de todos los tres cuadernos. No, 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 y 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 no. ¿Listo? Bueno, entonces, con esa información usted la va a leer, la va a analizar, la va a interpretar bien y va a responder esas preguntas. Entonces, la primera es elaborar un diagrama de barras con la tabla de los departamentos. ¿Listo? La que está al lado izquierdo al principio de la guía. El 2 va a elaborar un pictograma con la tabla de la derecha, pero teniendo en cuenta esta información que yo estoy dando aquí. No con la que está allá, no, es con esta que estoy dando aquí. ¿Listo? Con estos datos. ¿Sí? El dibujo que vayan a hacer, ¿sí? El dibujo que vayan a hacer va a equivaler ¿a cuánto? A 50. Quiere decir que si ustedes hacen 2 dibujitos, ya tienen 100. Si hacen 3 dibujitos, ya tienen 300. Si hacen 4, ya tienen 400, ¿listo? Y perdón, de a 50. Si hacen 1, 50, si hacen 2, 100, si hacen 3, 150, si hacen 4, 200, y así sucesivamente, ¿listo? De a 50 en 50 van contando los dibujitos hasta que se aproxime a estos valores que están aquí. ¿Listo? Es lo que deben hacer. Entonces, por ejemplo, si cada dibujito vale 50 y la cantidad de casos activos es 836, yo lo puedo aproximar ¿a qué? Lo voy a escribir y hagan la copia por ahí a un ladito. Yo puedo aproximar 836 ¿a qué? A 850. ¿Listo? Entonces usted cuenta de 50 a 50 para saber cuántos dibujitos hace para poder representar este 850. 393 lo puedo aproximar ¿a quién? Lo puedo aproximar a 400. ¿Listo? Porque está más cerquita al 400. ¿Sí bien? Entonces usted determina cuántos dibujitos de 50 en 50 va a hacer para llegar a 400. Y los fallecidos son 76, pues ahí el más próximo puede ser o 1 para 50, o 2 para 100, o dibujito y medio que simbolice ¿cuál? El 75. ¿Listo? Ojo, escriban estos valores. Estos son los 3 valores que ustedes van a hacer en el pictograma. Escríbanlos, hagan la copia, vean, les estoy dando copia y gratis. ¿Bien? Esos son los 3 valores que ustedes van a aproximar en el pictograma, ¿listo? 850, 400 y 75. 850 para los activos, 400 para los recuperados y 75 para los fallecidos. ¿Listo? Listo. Bueno, entonces ese sería el punto 2. Bueno, entonces ahora... Ay, Dios. ¿Listo? ¿Ya los anotaron? Ya les borré la copia. Listo, bueno.
En el punto 3, pues es escribir los números, ¿sí? Escribe en letras la cantidad de, en letras, ¿no? En letras, lo que hicieron en la actividad que me están entregando ayer, me entregaron ayer. Deben escribir en letras estos 3 valores. Este de acá, con este otro, y con este otro. Deben escribir esos 3 valores en letras. Ese es el punto 3. El punto 4 es analizar el gráfico, el diagrama de barras que hizo en el punto 1 y responder la pregunta que está allí. El punto 5. Punto 5. ¿Cuántos suman los casos confirmados después? Esos deben responder a esas 5 preguntas teniendo en cuenta esta tabla de aquí. ¿Listo? Aquí, ¿qué van a hacer? Van a sumar y van a restar. Aquí deben ustedes saber cuándo van a sumar y deben ustedes saber cuándo van a restar. ¿Listo? Y el punto 6, pues también es una pregunta de suma y resta. ¿Listo? Para esta pregunta 6, chicos, ojo, para esta pregunta 6, yo les mando la información que me falta después, ¿listo? Para que la escriban también en el punto 6, ¿listo? A mí me falta información, entonces yo se las mando después, ¿listo? Para que no se preocupen. Y la 7 es, según la gráfica que está arriba, la de la línea amarilla, usted va a responder las 2 preguntas que están ahí. ¿Qué tipo de ángulo forma la línea amarilla? Usted me debe decir si es agudo, recto, llano u obtuso. Recuerden, esos 4 tipos de ángulos. Y en la B me debe decir, cuando se habla de aprender la curva, se refiere a que la línea amarilla de la gráfica quede paralela o perpendicular a la línea horizontal, a la línea que va así, acostada. Usted me debe decir, ¿qué significa eso? ¿Qué significa aplanar la curva? ¿Cómo debe quedar esa línea amarilla? ¿Listo? Perdón, es lo que deben ustedes hacer, ¿listo? Chicos, y esa es la secuencia didáctica del primer periodo. ¿Listo? Recuerden que la nota que saquen aquí será la nota para matemáticas, geometría y estadística. Ustedes saben, al principio les dimos los porcentajes de cuánto vale la nota de la secuencia didáctica, ¿no? Ustedes ya lo deben saber. Más o menos 25%, sí, pero 25, 30, no, 25% vale. O sea que es el 25, este trabajo equivale al 25% de la nota de matemáticas, geometría y estadística. Entonces, para que se dediquen, para que lo lean bien, para que lo puedan realizar tranquilamente. Les recuerdo nuevamente que el punto 6 me falta información. Entonces yo la mando después. Esperemos un momentico. Bueno.